Hola chicos, bienvenidos a la lección número 7 de la clase de menores titulada Mi nuevo prójimo, el relato del buen samaritano. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Nuestro versículo para memorizar. Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Nuestra enseñanza principal: porque amamos a Dios, todos llegan a ser nuestro prójimo. ¿Conoces a alguien que se ha mudado a tu vecindario y que no parece encajar en el mismo? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Algunos de tus compañeros de la escuela se visten en forma diferente a ti? ¿Cómo los tratas? En uno de sus relatos, Jesús nos dio una definición completamente diferente de la palabra prójimo. Jesús estaba sentado en la ladera de la colina mientras enseñaba. Como de costumbre, diferentes personas lo escuchaban. Algunos acudieron porque Él les transmitía esperanza, otros vinieron porque les ayudaba a entender el amor de Dios, otros porque tenían dudas respecto a Él y deseaban ponerlo a prueba. Ese día había un abogado en medio de los oyentes. Era alguien que deseaba poner a prueba a Jesús, por lo que le preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús, que podía leer el corazón de aquel abogado, contestó su pregunta con otra interrogante, que deseaba que todos oyeran y entendieran. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? El abogado sonrió ampliamente y dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. El abogado no deseaba que la conversación concluyera tan pronto, por lo que pensó en otra posibilidad. ¿Pero quién es mi prójimo? El maestro contempló al gentío y comenzó a relatar una de sus historias. A la gente le encantaba que él relatara historias. Por otro lado, algunos se incomodaban porque él no estaba dispuesto a discutir con ellos respecto a la ley. Un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó. Como viajaba solo, un grupo de ladrones consideró que era una víctima fácil para provecho de ellos. Lo agarraron y le quitaron la ropa. Lo golpearon y se llevaron todas sus posesiones, dejándolo como un muerto a un lado del camino. Un sacerdote pasó por el mismo lugar, vio al hombre que parecía estar muerto a un lado del camino. Rápidamente se pasó al otro lado para simular que no lo había visto. Después de un rato, un levita pasó por el lado del herido. Al verlo, cruzó al otro lado del camino con el fin de no contaminarse. Finalmente llegó un samaritano, en un burro. El samaritano se detuvo sintiendo compasión. Sin tomar en cuenta que también podría ser atacado, lo único que pensaba era que aquella persona que estaba tirada al lado del camino necesitaba ayuda. Utilizó vino y aceite y un pedazo de tela para curar las heridas del moribundo, lo mejor que pudo. Luego, cuidadosamente lo colocó en su burro y se dirigió a Jericó. Al llegar al primer mesón, entró y colocó al herido en una cama para pasar allí la noche. A la mañana siguiente, después de asegurarse que el herido estaba descansado, el samaritano le dio algo de dinero al dueño del mesón. Por favor, cuide usted a este hombre, tenga este depósito. Si usted gasta algo más, se lo pagaré a mi regreso. En aquel momento Jesús interrumpió su narración para contemplar los rostros de la gente que estaba a su alrededor. Luego miró a su interlocutor. ¿Cuál de aquellos tres piensa usted que era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El hombre guardó silencio por un minuto. No le había gustado que Jesús convirtiera al samaritano en el héroe de su relato, ya que los judíos consideraban a los samaritanos como racialmente inferiores e inferiores respecto a su religión. No eran verdaderos judíos. ¿Por qué Jesús habría hecho de los religiosos como él los malos de la historia? El abogado ni siquiera deseaba pronunciar la palabra samaritano, por lo que respondió: el que se compadeció de él. Jesús sonrió. El especialista en la ley había contestado su propia pregunta. Anda entonces y haz tú lo mismo. El abogado se marchó con una expresión de perplejidad en el rostro, sin polémicas, sin discusiones. Jesús había enseñado a sus seguidores que debían tratar con bondad y misericordia a toda persona necesitada, sin importar el color de su piel, cuán inteligente fueran,
qué idioma hablaran o incluso cómo olieran. Cualquier necesitado era el prójimo de ellos. Los protagonistas de cualquier acto bondadoso no siempre serán las personas religiosas. En ocasiones, el mejor ejemplo nos llega a través de un despreciado samaritano que supo cómo amar. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 10, la experiencia de la salvación. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. La cita de Elena G. de White para reforzar la lección la encontramos en El deseado de todas las gentes, capítulo 54, página 473. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. La próxima semana veremos la lección titulada Una señal de realeza. Ama a tus enemigos. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.